Bien. Hola, amor. Hola, buenos días. Hola a todos. Le damos gracias a Dios porque nos permite en este día nuevamente reunirnos con ustedes a través de la internet y del canal de YouTube para estudiar la palabra de Dios, para adorar al Señor, para buscar la presencia de Dios. Y sin más preámbulos, empecemos. Hoy es la primera vez que en este 2025 esta congregación Tierra de Rectitud mmm, abre este espacio de servicio, de culto a Dios, y por eso voy a invitarlos para que junto conmigo hagamos una oración y a través de ella mmm, presentemos este tiempo delante de Dios, ¿ok? Padre Santo, venimos ante ti con una necesidad inmensa de ser ministrados por tu palabra, por tu Espíritu Santo y de recibir de ti dirección, corrección, consuelo, disciplina, todo eso que tú tienes para nosotros y que hace de nosotros mejores seres humanos, Señor, que hace de nosotros personas que caminen en obediencia a ti, a tu palabra, pero sobre todo personas que caminen en tu propósito para con nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de mi esposa, por la mía. Te doy gracias por la vida y la familia, las familias de cada uno de los 90 suscritos a este canal. Y te pido bendición para todos, Señor. Y también venimos a pedirte que nos perdones, porque seguramente hemos hecho algo que te haya ofendido, te hemos desobedecido, hemos caminado en rebeldía a tu palabra, seguramente hemos ofendido a alguien con nuestras palabras, pues así lo dice el libro de Santiago, que todos ofendemos muchas veces de palabras, Señor. Dios mío, y hoy te pedimos perdón y clamamos por tu misericordia y suplicamos que en tu gracia nos limpies de maldad, nos perdones y nos lleves a un arrepentimiento genuino, Señor. Nos conduzcas por un camino a través del cual nos apartemos del pecado, nos apartemos de lo que a ti te desagrada, Señor. Padre, hoy presentamos delante de ti la República de Venezuela y la situación política, social, militar que se está viviendo en esa nación. Señor, levántate, levántate, Señor. Levántate en favor de Venezuela, levántate en favor de los venezolanos, Dios del cielo. Quebranta, Dios del cielo, el poder que allí se ha establecido y que ha traído a esa nación ruina, que ha traído a esa nación el exilio de muchos de sus habitantes. Por favor, Dios del cielo, levántate, levántate en favor de Venezuela, establece allí tu reino, Dios. Perdona, papito Dios, el pecado que se haya hecho en ese territorio o cualquier otra cosa que se haya hecho a través de la cual se le haya dado autoridad a esa dictadura. Por favor, Dios, por favor, restaura la nación de Venezuela, Señor. Restaura la nación de Venezuela, Padre. Por favor. Y permite que tantos venezolanos que hay por el mundo entero, Dios del cielo, exiliados de su tierra, puedan volver allí, a su territorio, a sus familias, a sus casas, y puedan juntos reconstruir su país. Por favor. Gracias, Padre, por este día y por este momento.
Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar, te damos la bienvenida a nuestras vidas y a esta reunión y te entregamos el control. Dirige por favor tú esta reunión y muévete con poder en nuestras vidas, haciendo como tú quieres hacer, por favor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bien, ahora queremos invitarlos a que junto con nosotros te levantes en adoración a Dios, entones junto con nosotros cánticos al Dios del cielo, de alabanza y de adoración. Utilices tu cuerpo, tu voz, tus palmas, tu expresión para demostrarle a Dios tu agradecimiento, tu amor. Por favor. Poderoso y santo Dios, recibe nuestra adoración en esta noche. La adoración de hombres y mujeres que te amamos sinceramente, que en medio de nuestra imperfección queremos hacer las cosas mejor para ti. Poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Santo, 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 santo. Te damos nuestra adoración voluntaria a ti, el único digno de recibirla. Poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte. Hoy queremos adorarte, porque para eso nos has creado, porque es el propósito de nuestras vidas, adorarte en el cielo, reconociendo tu majestad, reconociendo tu grandeza y tu poder inmenso. Quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar,
Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti damos y daremos adoraciones por el resto de nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria para el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te adoramos, Santo soy. Te adoramos, gran Dios soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Revélate a nuestras vidas, por favor. Revélate a nuestras vidas. Revela tu grandeza en nuestras vidas. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Sí, Señor, que tu presencia se haga manifiesta hoy en nuestras vidas y en las vidas de las personas que ven y van a ver en un futuro este video. Dios, por favor. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santos. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia. Ven, revélanos tu gloria. Te adoramos, gran yo soy. Te adoramos, gran yo soy. Estamos en tu presencia.
ven, revélanos tu gloria. Santos cantarán y los hijos Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Invocamos tu presencia. Ven a este lugar, por favor. Ven a nuestras vidas. Ven a mi vida, por favor. Ven a mi vida, que te necesito inmensamente, te necesito. Ven también a la vida de aquellos que van a ver este video, por favor, y llénalos. Llénanos, Señor, llénanos de ti, Señor, por favor. Llénanos de ti. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida. Arriba. Señor, tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, Él está aquí. tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar.
ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Llena hoy nuestras vidas con tu presencia, Dios. Por favor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para así cumplir con tu propósito, Señor. Para así poder darte a conocer de aquellos que aún no te conocen, Señor. Por favor, ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida. Alguien se lo dice una vez más este día. Ven a este lugar, ven a este lugar, Iglesia, ven a este lugar, llena hoy mi vida. llena hoy mi vida. Una vez más, Señor, ven a este lugar. ven a este lugar, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Lo necesitamos y lo anhelamos, Señor. Ser llenos de tu poder. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Dios del cielo y de la tierra. ¿Me haces un favor? ¿Me recuerdas la cita? Segunda de Crónicas 31. 2. 12. Bien, vamos a tomar un tiempo a través del cual o en el cual, perdón, vamos a adorar al Señor ahora con nuestras finanzas.
Parte de aquellas cosas de las cuales tenemos que tener claridad hoy en día para, como cristianos, darle sentido al hecho de la ofrenda y el diezmo, es el hecho de que el Señor se nos revele como nuestro proveedor. No sé de qué manera llega la provisión a tu hogar, a tu casa, que trabajes, o si eres ama de casa y el que trabaja es tu esposo, o si tienes un negocio. Pero cualquiera de esas maneras, de esos canales de provisión, de bendición, a través del cual son suplidas las necesidades de tu hogar, es necesario que entiendas que fueron canales que Dios mismo puso. Si tienes una carrera, si estudiaste en la universidad y a través de eso has conseguido un buen empleo ejerciendo esa carrera, fue Dios quien te dio la capacidad, los recursos para hacer una carrera, tu intelecto, esa capacidad de prepararte para así mismo tener un título profesional. O fue Dios el que te dio esa idea a través de la cual pusiste un negocio y generas ingresos para suplir las necesidades de tu hogar. En últimas, de la manera que sea, es necesario que todos conozcamos a Dios como nuestro proveedor. Y asimismo podamos entonces entender que todo esto, los bienes materiales de los cuales disponemos hoy en día, la vivienda, el vestido, el calzado, el automóvil, el alimento, cada elemento que hay en nuestros hogares y del cual nos servimos, vino de parte de Dios. Y vamos a utilizar una cita que está en Segunda de Crónicas, el segundo libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 31. Vamos a leer desde el versículo 11, pero nos vamos a centrar en el 12. Y dice así: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ella al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Mira lo que dice acá. Dice que Ezequías mandó que se preparasen cámaras. Cuando habla de cámaras, habla de habitaciones, de lugares de bodegaje, de depósito, para poner allí los diezmos y las ofrendas que el pueblo llevaba para honrar al Señor. Es necesario que tú y yo aprendamos a diezmar sin mirar a los demás. A veces juzgamos la manera como se administran esos diezmos y esas ofrendas en cada congregación, pero tal vez no vemos el buen uso que sí se les da a esos diezmos y esas ofrendas para pagar de pronto el arriendo de un local en donde se establece una congregación, para, ¿por qué no?, el pastor reciba su provisión de ahí, o se compren equipos de sonido y de luces para que se pueda hacer un mejor servicio al Señor, y del cual nos servimos nosotros, la congregación. De la manera que sea, es importante que entiendas que los diezmos y las ofrendas son para el Señor. Nosotros se los damos en esta tierra a un ser humano, a un hombre, pero en realidad el que recibe el diezmo y la ofrenda allá en el cielo es el Señor. Es Él el que ve la fidelidad con la que diezmamos y ofrendamos. Me llama la atención esa palabra acá en el versículo 12. Y en ellos depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Es un acto de fidelidad a Dios, el diezmar y el ofrendar. Y yo hoy traje mi diezmo para el Señor y quiero presentarlo. Sobra decirte que no está de más, todo lo contrario. No está de más decirte
que si tú quieres diezmar y ofrendar a través de este ministerio que se llama Tierra de Rectitud, pues será de gran bendición para nosotros como congregación, pero también será de gran bendición para ti. Dios te bendecirá porque hay promesa de bendición para aquellos que diezman y ofrendan para el Señor y que lo hacen con alegría. Así que puedes utilizar el número que creo mi esposa va a poner en la pantalla o en los comentarios de este video. En este momento está en la pantalla y diezmar a través de ese número a nuestras dos billeteras digitales. Una es de DaviPlata, la otra es de Nequi. Y nosotros nos comprometemos con el Señor, también contigo, a que le daremos un buen uso a ese diezmo y esa ofrenda, según el Espíritu Santo nos guíe. Señor Dios, yo te doy gracias porque tú has sido fiel con nosotros y nos has sostenido y has suplido nuestras necesidades. Y hasta el día de hoy tú nos sostienes y nos seguirás sosteniendo porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro pastor y por eso nada nos falta. Hoy venimos con alegría a darte nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Gracias. Ayúdanos a sí mismos a administrarlos de la manera que tú quieres que se haga, Dios del cielo. De manera que sean recursos para la expansión de tu reino sobre la tierra. Por favor, suple las necesidades de cada hogar aquí representado. Suple las necesidades de mi hogar. Suple las necesidades de los hogares de esas 90 personas y sus familias que están suscritos al canal de Tierra de Rectitud. Suple las necesidades de todo aquel que ofrenda y diezma con alegría, sin importar la congregación en la cual lo haga, la congregación en la cual se reúne. Dios del cielo, por favor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A ver, mi amor, deposita tu ofrenda, tu diezmo, gloria a Dios. Bueno, después de haber adorado al Señor con nuestros recursos, ahora vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Su poderosa e infalible palabra. Hoy el Señor, bueno, para la gloria de Dios, quiero compartir con ustedes que hoy estoy estrenando Biblia. Y le doy gracias a Dios por esta Biblia, pero también te doy gracias a ti, mi amor, que me la regalaste. Es una bendición y es el mejor regalo que un hombre puede recibir, y para mí en especial es el mejor regalo que pudiste haberme dado. Por eso voy a invitarlos a que vayan conmigo a la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Vamos a estar estudiando allí. Y siendo muy honesto, estas predicaciones que no es muy agradables. No es muy agradable predicarla y tampoco es muy agradable para aquellos que la reciben. Pero bueno, a aquellos que como yo, Dios nos ha llamado a predicar la palabra, sé que van a entender que es necesario hacer lo que Dios nos manda y predicar lo que Dios nos dice que prediquemos. A todos nos agrada que nos prediquen sobre las bendiciones, sobre las promesas de Dios, sobre la fidelidad de Dios, la gracia y la misericordia. Pero creo que para nosotros, para ningún ser humano es agradable cuando nos jalan las orejas, ¿cierto? Y en este caso, cuando es el Señor el que nos confronta con su palabra y nos exhorta con amor, pero también con autoridad, a que asumamos una actitud un poquito más valiente, podría decirlo, y más exactamente más madura frente a sus cosas, frente a su palabra y frente al llamado que nos ha hecho a todos, a ese llamado de salvación, pero también a ese llamado a servirle. Y esta predicación se llama ¿espirituales o carnales? Es una pregunta que Dios nos hace hoy
y que debemos hacernos a nosotros mismos. Y mirarnos en este espejo que Dios nos pone hoy de su palabra y a través de él contestarnos a nosotros mismos. Porque Dios no pregunta porque Él no lo sepa. Él sabe si tú y yo somos espirituales o somos carnales, pero es necesario que nosotros lo sepamos. Y de esa manera hagamos los ajustes necesarios porque es la voluntad de Dios que seamos espirituales. Amén. Y voy a leer entonces allí en Primera de Corintios, capítulo 3, voy a leer a partir del versículo 1. Voy a pedirte que me acompañes en la lectura. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Voy a pedirte que me acompañes allí. Con tus propias palabras le pidas a Dios que te hable, que abra tus oídos espirituales y te dé la capacidad de escucharle. Amén. Dios del cielo y de la tierra, hoy me rindo a ti, espíritu, alma y cuerpo, y te entrego mis emociones y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Señor, he cumplido con aquello que me has ordenado: estudiar tu palabra, escudriñarla, buscarte en oración. Y hoy, Dios del cielo, te presento esta enseñanza que tú mismo inspiraste, que tú mismo me guiaste a bosquejar. Dios amado, toma el control y predica tu palabra, Espíritu Santo. Es a ti al que te toca predicarla y darle convicción a cada persona que la escuche. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El apóstol Pablo, en esta porción bíblica, expone un problema que estaba viviendo la iglesia en la ciudad de Corinto. Y era el problema de la carnalidad en la iglesia. Y es un problema que hasta el día de hoy sigue afectando el crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Y mucho más cuando las personas que dirigen dicha iglesia le dan más importancia a los números, al número de personas que se congreguen, a que lleguen más personas a congregarse, que a la calidad de las personas que ya se están congregando. Espero hacerme entender. Porque es que lo grave de estar acá y de ser el instrumento escogido por Dios para predicar su palabra está precisamente en eso. En esa lucha que como seres humanos siempre, diría yo, vamos a tener entre predicar lo que Dios quiere y predicar lo que yo quiero. Entre suavizar el mensaje que Dios quiere tener o predicarlo tal como Dios nos lo entrega. Y es que, aunque muchas veces es evidente la carnalidad en la iglesia, también varias de esas veces no se confronta esa carnalidad. No se le dice a las personas en qué consiste esa carnalidad. Se nos dice, démosle la gloria a Dios, Dios está haciendo la obra, Dios es paciente, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ojo que eso dice la Biblia. Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no dice que Dios nunca se aire. Entonces vemos alrededor del mundo situaciones bien complejas, fenómenos naturales incluso, que afectan a naciones enteras, a pueblos enteros, a ciudades enteras. Y nos preguntábamos, ¿qué está sucediendo? Alguna vez escuché decir a alguien, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se ha olvidado de su creación.
Somos nosotros los que nos hemos olvidado de Él. Somos nosotros los que le hemos dado la espalda. Y lo más grave es que su iglesia, aquellos que nos decimos creyentes, que nos llamamos cristianos, dice la Biblia, sobre los cuales es invocado su nombre, muchas veces estamos viviendo peor de lo que viven aquellos que no son reconocidos como creyentes. Vamos a estudiar en el versículo 1. Entonces, y para eso voy a volver a leerlo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo les está diciendo a los corintios, yo debía hablarles a ustedes un poquito más claro, tal vez un poquito más fuerte, ser un poquito más drástico, más puntual, pero no puedo hacerlo. Tengo que hablarles como niños. Y es que una de las características que tienen estos cristianos carnales es que se vuelven intocables. Es decir, como decía antes, nos gustan las predicaciones que hablan de las promesas de Dios, de la prosperidad. Hoy en día está de moda hablar de la prosperidad, de que Dios prospera, que Dios bendice, que Dios sana, que Dios libera. Y eso es cierto, claro. Pero se nos olvida algo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y esa parte no nos gusta. No nos gusta que Dios nos discipline. Y que nos discipline para que seamos la imagen de su Hijo Jesucristo, como lo dice también su palabra. Entonces, vemos que una de las maneras como la palabra se refiere al cuerpo de creyentes es que somos sus ovejas, ¿cierto? Somos las ovejas del Señor. Somos las ovejas de su rebaño, de su redil. Pero cuando nos ponemos intocables y la predicación de la palabra nos hace doler alguito por acá porque, pues a ver, estamos siendo confrontados, nos convertimos a veces en ovejas brinconas. Ovejas brinconas que vamos de redil en redil. Ovejas brinconas que vamos de congregación en congregación. Porque en vez de crecer, de madurar en Cristo Jesús y de entender que Dios está poniendo su palabra, la revelación de su palabra en la boca del instrumento que Él escoge, nos enojamos. Nos enojamos y culpamos a la persona que está al frente, a la persona que está presidiendo en ese ministerio, a la persona que de pronto invitaron de otra iglesia a predicar su palabra y que no tiene ni la más remota idea de quiénes somos, ni cómo estamos viviendo, pero Dios sí lo sabe. Entonces salimos de aquí y nos vamos allí, y allí nos vamos por otro tiempo, mientras allí también Dios levanta a alguien que vuelve y nos confronta por nuestra carnalidad, por nuestra inmadurez espiritual, y así nos la pasamos, brincando, de reír en reír, de congregación en congregación. Y uno los escucha hablar, ¿no? Y uno los escucha hablar. Ah, no, es que allá no me gusta la alabanza. Es que allá no me gusta tal cosa. Es que allá no me gusta tal otra. Siempre una persona que quiere seguir viviendo en la carne tiene su justificación. Lo más caso de todo esto es que son personas que tienen al Espíritu Santo. Y el ser carnales podemos identificarlo con otra serie de palabras y otra serie de características. Un carnal es una persona inmadura espiritualmente, pero también, según esta cita bíblica, son niños en Cristo. Son personas que se negaron a madurar. Y eso lo vemos también en lo natural, ¿cierto? En lo natural lo vemos. Vemos personas en el trabajo, en la universidad, que actúan como niños, que reaccionan como niños, ¿cierto? No se comportan como personas espirituales. No se comportan como personas espirituales.
En el caso de los hombres, vemos hombres casados que no asumen el sacerdocio en su hogar. Varones, varones de Dios, hombre que conoces al Señor. Dios te ha llamado a ser el sacerdote de tu hogar. Tú debes llevar el liderazgo en tu hogar, pero ese liderazgo no consiste en que tú mandas la mano al bolsillo y entonces das un dinero para la manutención del hogar y eso te da la autoridad para hacer lo que tú quieras. Te lo digo con amor, mi amado hermano. Ese sacerdocio implica muchas cosas, pero la principal de esas precisamente tiene que ver con lo espiritual. Tú debes ser la persona que lleva el liderazgo en tu casa, tú debes ser el que debes congregar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y decirles, vamos a orar, vamos a hacer un devocional de familia 3 veces a la semana, vamos a reunirnos en la noche, cuando ustedes ya hayan hecho las tareas, niños, cuando tú, amor, ya tengas la comida lista, vamos a tomarnos 1 hora, hora y media, vamos a orar al Señor y vamos a leer la Biblia y vamos a ver cómo el Señor nos habla. Tú, varón, debes ser el que busca la presencia de Dios con persistencia y la lleva a tu hogar. Y aparte de eso, deja que Dios obra en tu vida para que seas un reflejo de Dios en tu casa, un reflejo de Dios para tus vecinos. También entonces vemos en el caso de las mujeres que se convierten en personas murmuradoras. Y la Biblia es muy clara acerca de eso. La Biblia exhorta sobre eso. Mujeres que se reúnen con sus vecinas para hablar de sus maridos, para criticar a sus maridos, para criticar a otros vecinos. En vez de ser un ejemplo en tu casa de prudencia, en vez de ser una mujer virtuosa, como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 31. ¿Has leído ese hermoso pasaje de la Biblia? Ahí habla muy claro de lo que Dios quiere que una mujer sea. Dios quiere que tú seas una mujer virtuosa, la ayuda idónea de un hombre de Dios. Y también hay varias características que hablan de esa mujer. Y entre las cosas que dice es que esa mujer, en las cosas que podemos deducir es que esa mujer no tiene tiempo para la murmuración, no tiene tiempo para el chisme, no tiene tiempo para la compinchería, porque vive pendiente de su hogar y todo lo que esto conlleva. Entonces, son hogares donde se están levantando hijos que no ven a Dios en sus padres. Padres que obligan a sus hijos a ir a una congregación los domingos. Pero resulta que cuando esos hijos van a su casa y quieren ver en sus padres puesto por obra la palabra que se predicó ese día, no la ven. Entonces, pues esos hijos siguen ese mal ejemplo que están viendo de sus padres. Gloria al nombre de Jesús. Estos carnales, estos inmaduros, estos niños en Cristo, siendo adultos y siendo personas que ya llevan un tiempo congregándose, recibiendo palabra, andan en pensamientos y en actos contrarios a la enseñanza bíblica. No ponen por obra la palabra. Dice un dicho muy común: la palabra entra por un oído y sale por el otro. Como lo decíamos anteriormente, son personas que se justifican su carnalidad. Han nacido de nuevo. Recordemos que el nuevo nacimiento se realiza en el cristiano, en el creyente, en el momento en que él, con sus labios, creyendo con su corazón, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento nosotros nacemos de nuevo. Amén. Pero aunque han nacido de nuevo, se resisten a que el Espíritu Santo los gobierne y los dirija. Entonces hay zonas vetadas para el Espíritu Santo. Hay áreas de mi vida vetadas para el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, no se ofrenda y no se diezma. Y tenemos acá una justificación perfecta. Yo no ofrendo o no diezmo por esto y esto y esto. Pero la palabra de Dios no dice eso.
O sea, un día tú y yo vamos a estar delante de Dios y allá no va a haber justificaciones. Allá, ay, Señor, es que fue, que. Yo sí leí, pero pensé, ¿será que sí? ¿O será que solo escribieron ahí por escribirlo? No, hermano, si tú has escuchado la palabra de Dios y has leído la palabra de Dios acerca de ofrendar y diezmar, debes diezmar. Si has leído la palabra de Dios donde dice que debemos orar, es porque debes orar. Porque debes sacar un tiempo a diario para orar y buscar la presencia de Dios en oración y también en el estudio de su palabra. Y es que hay algo que el Señor en su bondad nos ha revelado ya hace un tiempo y que todos debemos tener claro. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Un Dios tripartito creó a un hombre tripartito. Pero el alma se adhiere a aquella parte de mi ser que está prevaleciendo. Si yo soy espiritual, el alma se adhiere a mi espíritu. Si yo soy espiritual, es porque dependo del Espíritu Santo de Dios. Él gobierna mi vida y me fortalece para vivir la vida que Dios quiere que viva. Y mi alma se adhiere al Espíritu. Y entre los dos someten la carne al deseo del Espíritu Santo de Dios, a la voluntad de Dios. Pero si yo soy carnal, mi alma se adhiere a la carne, entre los dos achicharran al Espíritu y vivimos una vida carnal, apartada de los propósitos de Dios. Y vamos a la iglesia los domingos. Y entonces empezamos a ver la congregación como un club social, como un lugar donde yo voy y saludo a los hermanos y chévere y la alabanza y ¿cierto? Y entonces tú le preguntas al hermano, ¿y de qué predicó el pastor? Ah, no, chévere, chévere, sí, la salvación y la prosperidad y la sanidad, que Dios nos va a sanar. Que Dios nos va a sanar y nos va a prosperar. No hay una profundidad del creyente en la palabra. No hay una verdadera comunión con Dios. No hay comunión con el Espíritu Santo. No hay una verdadera relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es mi guía, no es mi brújula, no es mi hoja de ruta, no es mi mapa. Cristianos que actúan como inconversos, mintiendo, robando, engañando, deshonrando a sus padres y haciendo todo aquello que es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ir entonces al versículo 2. Y en el versículo 2, Pablo habla de lo siguiente. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces hablábamos de un nuevo nacimiento, ¿cierto? Entonces, cuando ese creyente, ese ser humano, por la fe, confiesa a Jesús como Señor y Salvador y nace de nuevo, empieza su desarrollo espiritual. Y es un niño espiritual, ¿cierto? Y así como los niños, para desarrollarse, ¿qué consume un niño recién nacido? Pues leche, ¿cierto? Inicialmente, leche materna únicamente, ¿cierto? Un tiempito después, entonces, que se compra la leche para bebé que venden en la droguería, que venden en el supermercado, que venden un tarrito, ¿cierto? Una preparación especial, una composición especial para suplir las necesidades que tiene el niño, ¿cierto? Las necesidades nutritivas para su desarrollo, para ese bebé. Las necesidades digestivas también, porque él todavía no puede consumir otra cosa, ¿cierto? Pero ya después, con el tiempo, entonces, que le empiezan a dar compoticas de fruta, ¿cierto? Que le empiezan a dar papillas, que le empiezan a dar coladas, que se le da caldito. Sigue ese bebé creciendo. Le empiezan a salir los dientecitos.
entonces ya se le empiezan a dar otras cositas, ¿cierto? Verduritas, carnita, en fin. Hasta que ya un niño de cierta edad, ya papá lo puede llevar y le va a decir, mijo, cómase una bandeja paisa, ¿cierto? Un alimento muy nutritivo, pesado, pero que su cuerpo va a saber asimilar. ¿Qué sería si a un bebé recién nacido le damos una bandeja paisa? Pues no sé qué podría pasar médicamente hablando, pero seguramente eso va a deteriorar su salud, ¿cierto? Seguramente no va a poder comer mucho de eso, porque no tiene cómo masticar, porque su aparato digestivo no está preparado para digerir eso. Se puede enfermar. En fin, una serie de cosas anormales. Pablo está diciendo aquí en el versículo 2 que aunque esta gente tenía toda la capacidad de comerse una bandeja paisa espiritual, él no podía dársela. No estaban preparados. No estaban preparados para hacerlo. La palabra vianda quiere decir una comida sólida, una comida muy nutritiva, sólida. Ellos debían tener la capacidad ya de recibir esa comida espiritual sólida. Pero dice Pablo, no pude. Aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Y esto es similar también al proceso. Cuando hablo de similaridad, estoy hablando del crecimiento espiritual, del desarrollo espiritual del creyente. Es similar al proceso de escolaridad del niño. También lo podemos comparar con eso. Pablo está utilizando acá una comparación válida que habla de la parte alimenticia. Vamos a ver otra comparación válida, el proceso de escolaridad. A los niños inicialmente se les enseñan las vocales, ¿cierto? Las consonantes, las letras, el abecedario. Se les enseñan los números, ¿cierto? Cuando el niño ya aprende vocales y consonantes, se le enseñan palabras. Y cuando el niño ya conoce palabras, entonces se le empieza a enseñar a leer y a escribir. Lo cual es algo básico, ¿cierto? Para cualquier ser humano. Con los números se le enseña a sumar y a restar. ¿Cierto? Espiritualmente hay personas que se quedan ahí. No siguen estudiando. No pasan de conocer vocales, consonantes, números, leer, escribir, sumar y restar. Y de ahí no más para allá. Pero resulta que esa no es la voluntad de Dios. Ni así es en Cristo Jesús para nosotros como creyentes. Dios tiene todos los días algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo que decirnos. Siempre hay algo que enderezar en nuestras vidas para que podamos seguir caminando en ese camino estrecho del que habla la Biblia, que lleva a la salvación. Entrar por la puerta estrecha, dice la palabra. Dice, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Lo más curioso de todo esto es que estos cristianos carnales se consideran a sí mismos muy espirituales. Tú los oyes hablar y se consideran muy espirituales. Y dicen cosas que incluso impresionan. ¿Sí? Pero no viven las enseñanzas básicas del cristianismo. Entonces, por ejemplo, oímos entre los cristianos términos como, es que fue una mentirita piadosa. Yo no sé tú, pero yo en esta palabra nunca he encontrado algo que hable de mentiras piadosas. Mentira es mentira. Y la Biblia dice que la mentira es pecado. Es más, hay algo más grave que dice la Biblia. Dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, ¿a quién estás honrando tú cuando mientes? ¿Quién es tu padre cuando mientes? Porque la Biblia dice, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que a los que creemos en el nombre de Jesucristo, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si Dios es mi Padre, yo debo honrarlo hablando verdad, no mintiendo. Entonces, mentiras piadosas, eso no existe, mi amado hermano. No te engañes a ti mismo. No existen las mentiras piadosas.
se oyen otras frases como mi compromiso es con Dios. Mira, cuando yo estudiaba esta palabra me confronta a mí también, claro que sí. Creo que nos confronta a todos como cristianos. Yo no podría decir, por ejemplo, que mi compromiso es con Dios si yo no fuera coherente en el compromiso que establecí delante de Dios para con esta hermosa reina que Dios me entregó como esposa. Si yo no honro el compromiso que tengo con ella, mucho menos voy a honrar el compromiso que tengo con Dios. Si yo no honro a mi esposa que la veo, mucho menos voy a honrar a Dios que no lo veo. Y así tú como esposo, como padre, como trabajador. Claro, todos tenemos compromisos con los seres humanos. No nos digamos mentiras. No tratemos de aparentar ser muy espirituales. Mencionar a Dios no nos hace espirituales. A Dios lo menciona cualquiera. Y es que el problema es la atracción que sentimos por una corriente mundana disfrazada de espiritualidad que podemos definir en una sola palabra: humanismo. Si la palabra carnalidad te suena muy fuerte, entonces bajémosle un poquito el nivel. Si eso te hace sentir mejor. El humanismo ha permeado la iglesia de Jesucristo. Y esa es otra frase que se utiliza para justificarse. Es que yo soy humano. Entonces, vamos a un sitio, nos invitan de pronto a una congregación, o llegamos un día a la congregación a la que ya asistimos un tiempo y escuchamos mensajes espirituales, bien espirituales, y tildamos el mensaje de legalista o religioso. Pero déjame decirte hoy algo que Dios mismo me puso a escribir en este cuaderno mientras lo bosquejaba. Así tú y yo tildemos de legalistas y de religiosos algunos mensajes. Según esta palabra, Dios sigue demandando de nosotros pureza y santidad. Dios sigue demandando de su iglesia pureza y santidad. Dice la Biblia que Jesucristo viene. Y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Y tú asistes a la iglesia, pero en ti hay arruga? ¿Hay mancha? ¿Qué tanto has crecido en santidad delante de Dios? ¿Qué tanta pureza hay en ti? ¿Sabes lo que eso significa? Pero también Dios sigue demandando amor al prójimo. Dijo el Señor Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, porque se amen unos a otros. Pero hemos malentendido el amor. Entonces vemos el lado que nos conviene del amor, es que el amor es paciente, es sufrido, es benigno. Pero en ninguna parte dice, en ninguna parte de la Biblia dice que el amor sea permisivo. En ninguna parte de la Biblia dice que el amor sea permisivo. No lo dice. Y vamos al versículo 3 para ir terminando esta predicación de la palabra. Voy a leer desde el 2 para contextualizar el versículo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Pero por qué no somos capaces? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando Pablo está diciendo allí
que andamos como hombres, es que Él está diciendo, ustedes viven como vive cualquier ser humano que no conoce a Dios, cualquier ser humano que no ha experimentado la gracia de Dios, que no conoce la palabra de Dios, cualquier ser humano en quien no habita el Espíritu Santo. Habla de celos, contiendas y disensiones. ¿Y qué son los celos, las contiendas y las disensiones? Carnalidad. Son sentimientos y emociones. Entonces, eso quiere decir que aparte de que son carnalidad, podríamos utilizar un término que escuché alguna vez en un instituto bíblico del cual participé un tiempo. Entonces son cristianos que posiblemente también llegan a ser almáticos. Viven en el alma, pero Dios no quiere que vivamos en el alma, Dios quiere que vivamos en el espíritu. Es decir, mi amado hermano, mira, cuando yo hablo de carne, cuando Pablo habla de carne, cuando la Biblia habla de carne, no se refiere a este cuerpo, porque este cuerpo es un vehículo, ¿cierto? Es un vehículo que Dios me dio para vivir en esta tierra, ¿cierto? En este plano terrenal. Cuando habla de carne, está hablando de algo que hay en mí y que ejerce sobre mí una inclinación a la maldad, porque lo carnal es malo, ¿sí? Cuando habla de carne, la Biblia es muy clara cuando habla de deseos de la carne, de las pasiones engañosas de la carne. El problema con la carne es que quiere que yo me desafore detrás de cosas que no me edifican. Entonces vemos personas que andan en gula, que comen desaforadamente. Y así toda serie de cosas que en mi desarrollo espiritual no aportan para nada. Y todo lo contrario, si ejercen una influencia negativa para que yo me desarrolle como cristiano. Entonces el cristiano no ayuna, porque es que a la carne no le gusta que ayunemos. Y así otra serie de cosas que no me permiten crecer ni desarrollarme. Todo lo contrario, que me estancan espiritualmente. Los celos, las contiendas y las disensiones son sentimientos y emociones. Y quise mirar en otras versiones de la Biblia, esta que estamos estudiando hoy es la versión Reina Valera, y quise mirar en otras versiones de la Biblia cómo estaba escrito esa parte de los celos, contiendas y disensiones. Mira, en la primera versión que leí, habla de envidias y discordias. Entonces, envidiamos a nuestros hermanos en Cristo. Envidiamos la bendición que Dios les dio. Envidiamos la unción. Envidiamos al joven, que aunque se ve muy joven y a nuestros ojos puede parecer muy inexperto, ya dirige la adoración y la alabanza en nuestra congregación. Envidiamos a la niña que dirige la adoración y la alabanza. Envidiamos al muchacho que ponen a hacer la oración para iniciar el culto. En vez de ir por lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene para todos nosotros un lugar en su reino. Dios tiene para todos nosotros, la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cada parte de mi cuerpo tiene una función, sin importar lo intrascendente que parezca. Desde el dedo pequeño del pie hasta una pestaña, tiene una función. ¿Qué función tienes tú dentro del cuerpo de Cristo? ¿Ya lo sabes? ¿Eres una pestaña? ¿Eres el dedo pequeño de la mano? ¿Qué función tienes tú? Por estar mirando la función que Dios le entregó a otro, ¿no has encontrado la tuya? Eso se llama envidia, mi amado hermano. Eso se llama envidia. Se llaman celos. En otra versión dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Sabes en qué podemos resumir esto que hemos leído del versículo 3? Estos cristianos carnales, estos niños en Cristo, estos inmaduros, son personas que promueven la división de la iglesia. Entonces denigran del líder del grupo de oración y del otro,
Y de esa manera no se dan cuenta que están siendo utilizados para sembrar división en la congregación. Y quiero decirte, mi amado hermano, que eso no agrada a Dios. Y que el objetivo de tu vida debe ser agradarlo a Él. Así como debe ser el objetivo de la mía. Mira lo que dice en otra versión. Esto me pareció más curioso. Y mentiras, no, esa no es otra versión. ¿Sabes cómo se traduce literalmente el texto del que fue escrito, en el que fue escrito originalmente esta epístola de los Corintios? ¿Sabes cómo se traduce literalmente esos celos, contiendas y disensiones? Literalmente quiere decir, están caminando alrededor. Una persona que camina alrededor, alguien que camina alrededor, no avanza. Está dando vueltas en el mismo sitio. Es decir, una persona que está caminando alrededor, ¿sabes alrededor de qué estás caminando? Cuando estás mirando influenciado por la carne. Cuando estás mirando influenciado por una inmadurez espiritual. Estás caminando alrededor de la presencia de Dios y no te has dado cuenta. Y debes dejar de caminar alrededor y más bien meterte allá. En ese círculo que tú mismo has hecho en tu caminar. Porque allá está la presencia de Dios, allá está la perfecta voluntad de Dios. Allá está la manera como Dios quiere que tú y yo caminemos. ¿Y sabes cuál es esa manera como Dios quiere que tú y yo caminemos? Es que tú y yo nos tomemos en una mano del Espíritu Santo y en la otra llevemos la palabra de Dios. Y es que, hermano, escucha esto hoy, por favor, te lo digo con amor. Te lo digo con todo el amor de Cristo Jesús que siento por ti. Dios sabe el amor que siento por mis hermanos en la fe. Hermano, deja de esperar que el pastor te diga todos los domingos lo que debes hacer. Porque es que esa no es la labor del pastor. El pastor debe confirmarte el domingo lo que Dios ya te ha dicho en tu búsqueda personal del Señor. Eso sí, más bien. Pero la Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. No pretendas que el pastor no solo ore por ti, sino que te predique la palabra y que todo lo haga el pastor. No. Tú debes buscar al Señor, tú debes orar, tú debes consultarle a Dios para tomar tus decisiones. Tú debes recibir de parte de Dios directamente exhortación a través de su palabra. Y para terminar, vamos a ver que eso mismo hizo nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo? Hermano, en algún momento de su vida en esta tierra el Señor también quiso salir corriendo. Porque no era fácil lo que estaba viviendo. Porque siendo el Hijo de Dios y viviendo una vida recta, íntegra, una vida justa, una vida santa, una vida en obediencia al Padre y a la palabra de Dios, fue juzgado, fue señalado, fue criticado, fue calumniado. Él también quiso salir corriendo. Allá en Getsemaní quiso salir corriendo. Recordemos que el Señor llegó al huerto de Getsemaní la misma noche en que fue capturado. Y mientras oraba, dice la Biblia que nuestro Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa o hágase tu voluntad. Él sabía que venían por él, que con mentiras lo iban a capturar, lo iban a apresar,
lo iban a golpear, lo iban a maltratar, lo iban a masacrar en vida y lo iban a crucificar. Y sabía que eso iba a ser muy duro, muy cruel, muy doloroso. Y le dijo al Padre, Señor, yo no quiero vivir esto. Pero si esto es lo que tú quieres que yo viva, que se haga tu voluntad y no la mía. A ti y a mí nadie nos está pidiendo que nos dejemos crucificar. Nos está pidiendo que nos dejemos moldear. Nos está pidiendo que nos dejemos corregir, que dejemos que Él enderece nuestro camino. Que aprendamos y pongamos de nuestra parte para que nuestra vida sea transformada y restaurada. Y para que tengamos familias de bien, familias de bendición. Para que seamos varones de Dios. Para que seamos un ejemplo para esta sociedad que está perdida. Que está corrupta. Que está envuelta en una serie de cosas que no son agradables delante de Dios. Él también quiso salir corriendo, pero decidió hacer la voluntad de Dios y negarse a sí mismo. Y te tengo una noticia, si no la has leído. Tú y yo también estamos llamados a nosotros mismos. Si tú te dices ser cristiano, dice el Señor Jesús en su palabra, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A eso estamos llamados, a vivir una vida de negación, a lo que mi carne quiere, a lo que el mundo me ofrece, a la tentación que siempre está presente. Le dijo el mismo Dios a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo, le dijo el Señor. Tú puedes negarte a él, tú puedes decirle que no, y todos podemos decírselo, sin importar lo fuerte que parezca esa tentación. La Biblia dice que Él no nos permite una tentación a la cual no podamos resistir. El Señor Jesús, a una costa de su sufrimiento, porque Él sabía que iba a sufrir, a una costa de su propia vida, se negó a hacer su voluntad e hizo la voluntad del Padre hasta el fin. Aún sabiendo que muchos despreciarían ese hermoso sacrificio de amor. Porque esa es otra realidad. Hay muchos que desprecian el sacrificio de amor que Jesucristo hizo por todos. A ti y a mí, que lo hemos aceptado. Hoy Dios nos está demandando que dejemos de lado la carnalidad y maduremos. Y maduremos. Que dejemos de lado la justificación y obedezcamos lo que Dios nos dice. Obedezcamos a su palabra. Obedezcamos al llamado que nos has hecho a servirle. Porque el llamado no es solo para el pastor, hermano. El llamado no es solo para el líder de alabanza y de adoración o para el director del grupo de intercesión. No. El llamado es para todos los cristianos sobre la tierra. Que permitamos que Dios se muestre a través de nosotros. Como Él lo quiere hacer, donde Él los quiera poner. Oremos. Padre, gracias por esta palabra poderosa que nos confronta, que nos desenmascara, que nos quebranta y que nos edifica. Señor, permite que aquel que ha sido tocado por tu palabra hoy no se resienta, sino todo lo contrario. Sepa que tú nos confrontas porque nos amas, que nos exhortas porque nos amas y que asimismo por eso nos corriges. Pues tu palabra dice que el Padre que ama corrige y tú eres un Padre que nos amas. Repite conmigo hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a la carnalidad. Renuncio a la inmadurez espiritual y a las justificaciones que yo mismo, tal vez influenciado por el mismo diablo, me he puesto en la mente y en el corazón para no madurar, para no crecer en Cristo. Señor, dejo de lado todo esto y le doy paso a tu voluntad, a tu perfecta voluntad en mi vida. Le doy paso al gobierno del Espíritu Santo de Dios.
Toma el control de mi vida y ayúdame a ser el hombre, la mujer, el joven que tú quieres que yo sea para la gloria de Dios y para bendición mía y bendición de mi familia, bendición de las personas que me rodean, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Hermano, quien quiera que seas, así nunca te haya conocido, quiero decirte que te amo en el amor de Cristo y que deseo un día saber de ti. A ese mismo número que mi esposa puso, a través del cual pueden ofrendar o diezmar, ese también es mi número de WhatsApp. Si me estás viendo fuera de Colombia, debes poner más 57 antes del número y puedes comunicarte conmigo a través del WhatsApp. Estoy para servirte, para escucharte, para orar contigo, para enseñarte la palabra, para sacarte de una duda, para darte una consejería si lo necesitas. Me pongo a tu servicio, amado hermano, amada hermana. Aquí está mi esposa, una hermosa mujer de Dios que comparte un devocional diario para un grupo numeroso de mujeres. Si quieres participar de eso, mi hermana, comunícate a mi número de WhatsApp. Yo le transmito a mi esposa tu información y puedes recibir el devocional que ella envía todos los días. Puedes tener una consejería con ella. Ella va a estar orando por ti. Yo voy a estar orando por ti. Estamos para servirles, hermano. Esta hermosa mujer que Dios me dio y yo vivimos para servir a Dios a través de nuestro prójimo. Y ustedes son nuestro prójimo. ¿Ok? Antes de terminar, vamos a tomar la cena del Señor. Y para eso vamos a volver a ir a Corintios. La cena del Señor fue algo que nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo estableció. Me disculparán, estoy estrenando Biblia y no es tan sencillo. Bueno, ya lo encontré. Dios es bueno. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Como les decía, es algo que nuestro Señor Jesús estableció para nosotros, sus hijos, para nosotros los creyentes. Y dice así: institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por esta copa, por este pan, a través del cual nos permites anunciar tu muerte, tu resurrección, pero también proclamar, Señor, que estamos esperando por ti. Somos tus hijos, somos tu iglesia, que espera que vengas por nosotros, Dios. Ven, Señor Jesús. Pueden tomar la cena. Mis amados hermanos, en compañía de mi esposa, los bendecimos. Le pedimos al Dios del cielo que en el transcurso de esta semana que va a empezar, les muestre su amor, su misericordia y su gracia. Que puedas experimentar el amor de Dios, que puedas acercarte a Dios con un corazón confiado y aprender a depender de Él en todo.
y ver cómo la mano de Dios restaura tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Recibe la honra y la gloria, Padre Santo. Gracias. Nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.